Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, una semana más de inicio de clase y así como todos los días, de la distancia, pero tratando, cumpliendo con nuestros objetivos, hoy pues nos corresponde continuar con la parte que le damos continuidad a lo que fue en la clase pasada sobre los modos de adquirir la propiedad. Solo que en esta ocasión vamos a ver los modos de adquirir la propiedad desde el punto de vista del derecho natural y del derecho de gente, dado que la semana pasada pues vimos los modos de adquirir la propiedad por el derecho civil, el jus civile quiritium, ¿no? En esta ocasión pues vamos a ver específicamente el modo de adquirir la propiedad por la ocupación o la ocupación, el de la traditio o tradición y algunos casos de modo de adquirir la propiedad por el derecho natural. Sin más, pues vamos a iniciar partiendo del recorderis que hicimos la clase pasada, en donde los modos de adquirir la propiedad por el derecho civil eran la mancipatio, la injurecessio, la usucapio, la adjudicatio y la ley. Eso en función del derecho civil. Pero cuando hablamos del derecho natural, por ejemplo, nos estamos refiriendo a un modo de adquirir la propiedad en la que no existe un dueño aparente o primitivo. Es decir, no existe un dueño conocido en la que la cosa del cual va a ser objeto de propiedad se pueda identificar. Y es que la ocupatio o ocupación es hacerse de la propiedad de una cosa corporal tomando la posesión de ésta. Es decir, tomando material y físicamente la cosa y declarando con el animus domini o la intención de hacerse dueño como propietario de la misma. Hay varios casos en donde ocurría la ocupatio y vamos a indicarle. En Roma, como era una sociedad primitiva inicialmente, podía hacerse ocupatio, por ejemplo, de los animales salvajes, de los animales de caza, de pesca, y en la medida en que el romano tomaba posesión de estos animales y declaraba su intención de hacerse dueño, en ese sentido se ocupaban, ¿no? Y se hacían objeto de propiedad. Ahora bien, otro caso u otro ejemplo del cual se hace ocupatio es en el caso de los botines de guerra. En los botines de guerra, al enemigo que es conquistado, los romanos se apropiaban de este, lo tomaban por la fuerza y declaraban su propiedad y anunciaban su propiedad. En los botines de guerra, pues hoy en día en caso de guerra, pues es algo similar lo que ocurre, pero a diferencia de Roma de hace 2000 años, hoy hay más derechos sobre la guerra y hasta cierto punto está más regulada. En Roma, pues simplemente por el imperio de la fuerza, el llamado ley del talión, la ocupación viene a constituirse como uno de los modos de adquirir la propiedad sobre esos bienes corporales de forma natural, ¿no? Por el derecho natural también. El tercer ejemplo que tenemos de ocupatio es el caso de las piedras preciosas o los metales preciosos, en la que, bueno, yacen en la naturaleza y al no existir dueño de las tierras o fincas conocidos y al encontrarlos, aquel que lo encuentra pues lo declaraba como suyos, y principalmente las piedras preciosas o los metales preciosos. El último ejemplo de ocupatio pues lo encontramos en el caso del tesoro perdido o los tesoros ocultos, cuando se escondían bajo tierra alguna alhaja, algunas joyas, y esta era encontrada por aquel que no fue el que las escondió. Y es posible que hayan transcurrido mucho tiempo y que el dueño conocido
no continuase con su intención de poseerlas, ¿no? Con su intención de hacerse dueño. Y puede resultar que este tesoro haya sido abandonado. Al tratarse de una cosa abandonada, como lo señalan los romanos, que son la res nullius, estas son susceptibles de ser ocupadas. Una res nullius significa toda cosa abandonada por su original dueño. Y al estar bajo esta premisa, son susceptibles de ser ocupadas o son susceptibles de ser adquiridas en propiedad por la ocupación. Bien, el segundo modo de adquirir la propiedad que nos corresponde es el que se refiere a la traditio o la tradición, que corresponde más bien al modo de adquirir impuesto desarrollado por el derecho de gente, el jus gentium. Y es que cuando se trataba de la transferencia de un bien o en el que parte de este bien o una cosa corporal que pertenecía al patrimonio de una persona salía de este patrimonio para ingresar al patrimonio de otra persona, tenía que existir la voluntad o la intención, por un lado, de adquirir, por el otro, de enajenar, y en todo caso que existiese esa remisión de la posesión. Hablando en términos más sencillos, siempre en la traditio o la tradición va a existir un dueño conocido antes de efectuar esa enajenación o antes de realizar esa adquisición. En el caso de la traditio o tradición, se conocen dos roles importantes o dos figuras importantes. Por un lado, vamos a encontrar al enajenante, es decir, aquella persona que va a ceder su derecho de propiedad sobre la cosa en favor del que la recibe, el adquirente. Los romanos lo conocían como el tradens, que viene a ser el enajenante, y el accipiens, que viene a ser el adquirente. Siempre en la tradición se conoce la procedencia del bien y de quién pertenecía con anterioridad. Pero es necesario hacer la transferencia de la propiedad, de ese derecho pleno y absoluto sobre la cosa. Y para eso, el enajenante tenía que aceptar y manifestar su intención de trasladar o enajenar ese bien en favor del adquirente. Y a la vez que el adquirente manifestase su intención de adquirir. No obstante, en la tradición no bastaba únicamente con que existiese la mera intención, porque al existir la mera intención, esta tenía que ser acompañada también del signo o la señal significativa de la tradición, que era la entrega material de la cosa, es decir, la entrega física de la cosa. O, si no estaba presente el objeto o la cosa objeto de tradición, bastaba también con hacer una señal en donde correspondía a esa intención. Llámese el ejemplo de la venta de una finca o de un inmueble de amplia extensión, y además de entregar una porción de la tierra, pues también bastaba con señalarla con la punta del dedo. O de alguna manera también bastaba con entregar un símbolo que representase ese bien o esa cosa. Lo importante en el tradens es que cuando se trataba de cosas que no eran objeto de emancipatio, es decir, que eran cosas nec mancipi o cosas de común en el comercio,
la tradición transmitía inmediatamente y automáticamente la propiedad del bien. Bastaba simplemente con la intención y también con la remisión material o la remisión de la posesión. Es decir, que se entregase físicamente la cosa en manos de aquel que la adquiría. Pero, al tratarse de cosas manchipi, recordemos lo que dijimos en la clase pasada. Era necesario realizar la manchipatio. Entonces, para las res manchipi no era fácil trasladar la propiedad por tradición. O fue lo que comúnmente sucedía al inicio de la monarquía, de la república y al inicio del imperio. Solo cuando surge y emerge Justiniano como emperador, él unifica la tradición de la mancipatio y hace en general un solo modo de adquirir la propiedad a través de la tradición. Pero esto significa que ya hay un enajenante precedente y se conoce también el accipiens o el adquirente. Y es ahí donde se va perfeccionando este modo de adquirir la propiedad. También podemos recordar o podemos señalar que la tradición también se podía someter a ciertas modalidades. El efecto inmediato de la tradición es transmitir la propiedad. Sin embargo, se podía hacer de diferentes modos esta entrega material de la cosa o esta tradición. Y es que los romanos podían indicar que la tradición se podía someter a un término o a una condición. Cuando hablamos de que la tradición se puede someter a un término, significa que el efecto o el acto más bien de entregar materialmente la cosa, objeto de tradición, se podía establecer fechas fijas y términos fijos de cuándo se realizaba la entrega. Y es ahí donde hablamos que existe la tradición a término, que el término viene a significar un acontecimiento futuro y cierto. Lo mismo que el plazo, es lo mismo. Plazo y término son ambos acontecimientos futuros y ciertos, en lo que se podía ajustar el mecanismo de la tradición para realizar una entrega o una enajenación. Ejemplo de ello, bueno, si se establecía la compraventa del esclavo Pánfilo en el último día de las calendas de marzo, este hecho significaba que la compraventa estaba sujeta a un término. Iba a llegar el último día de las calendas de marzo y con esto se perfeccionaba la tradición. Pero algo muy diferente sería si indicamos que la compraventa del esclavo Pánfilo se realizaría en la primera lluvia del mes de marzo. Se trata entonces de un acontecimiento futuro, pero incierto, porque no sabemos cuándo va a llover o cuándo va a ser el primer día de la lluvia de marzo. Es así que cuando sometemos la tradición a una condición, estamos indicando que se va a hacer la entrega física o material de una cosa, pero en un momento incierto. Por hecho, la condición se conoce como un acontecimiento futuro, pero incierto. Es así como la tradición, siendo un modo de adquirir la propiedad del derecho de gente, y la occupatio, siendo un modo de adquirir la propiedad del derecho natural, se constituían en uno de los primeros modos de transferencia de la propiedad en tiempos de Roma. En aquella, cuando se da la fundación en el 753 a.C., como también avanzado la República e inicio del Imperio, fueron los modos más tradicionales dentro de las normas del derecho natural y el derecho de gente, que fueron los más populares con el tiempo. Sin embargo, es meritorio señalar también que además de la tradición y además de la occupatio, existieron otros modos de adquirir la propiedad, principalmente, o otros casos de adquirir la propiedad, principalmente el derecho natural. Y
es fundamental o propio señalarle que se trataba de algunos eventos incluso de la naturaleza o incluso eventos y situaciones que se daban entre dos personas que eran propietarias de cosas distintas, pero que de alguna manera se fusionaban entre sí. Y cuando hablamos de estos modos de derecho natural para adquirir la propiedad, nos queremos referir principalmente a la adquisición por accesión. Por accesión. ¿Y qué significa la accesión? La accesión no es más que un modo de adquirir la propiedad en el que una cosa accesoria se adhiere o se incorpora a una cosa principal. De ahí el viejo adagio y el viejo refrán que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y es que al ser una cosa accesoria va a perder hasta cierto punto su naturaleza, a menos que luego de una incorporación o de una accesión sea posible separar dichos bienes o dichas cosas sin que se pierda esa naturaleza. Pero profundicemos un poco más en el modo de adquirir la propiedad por la vía de la accesión como modo de derecho natural. Y es que cuando existe este mecanismo hay que tener presente que debemos recordar que hay dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos que ver si la accesión se da entre una cosa inmueble y una cosa mueble, o si se da entre dos cosas muebles. Siempre es importante tener claro que en medio de esto son propietarios distintos a los que le pertenecen las cosas. Por un lado, si tenemos un caso de una cosa inmueble y se le adhiere una cosa mueble, está de por medio que existen dos propietarios diferentes. ¿Y quién entonces al final resulta ser dueño del todo? Bueno, hay reglas, hay principios básicos que hay que analizar cuando se da una accesión y dependiendo de si se trata de un inmueble o un mueble, seguir precisamente esa regla. Lo básico o lo fundamental para que se pueda cumplir con la accesión es principalmente observar los requisitos de la misma. En primer lugar, como requisito que debe estar presente en la accesión es que debe existir una cosa principal y una cosa accesoria de diferentes dueños, lógicamente. Lo segundo, que la cosa principal constituya un todo homogéneo. Es decir, que cuando se le incorpore o se le añada la cosa accesoria, la cosa principal se mantenga y sobreviva y sea reconocido como un todo completo. Y tercero, el tercer requisito es que en la accesión tiene que existir o resultar la unión de esta accesión o este resultado se haga por la voluntad de uno solo. Es decir, que sea por la voluntad o del dueño de la cosa principal o del dueño de la cosa accesoria, pero sea la voluntad de uno de los dos. ¿Por qué? Porque si mediase el consentimiento de ambos, entonces ya no habría problema, porque entonces ambos serían dueños o propietarios comunes, porque media el consentimiento. Y en caso de que exista un bien común, ya sabemos que hay que aplicar en caso de división, pues la acción común y dividundo para separarlo. Pero bueno, ese es el caso en que existiese el consentimiento, pero estamos partiendo de una premisa. La unión de estas dos cosas, ya sean dos muebles o una inmueble con una mueble, se hace por la voluntad de uno solo de los propietarios. Ahora bien, veamos cuáles son los diferentes casos en que se da la accesión.
Bueno, en primer lugar, son tres casos o tres ejemplos tradicionales en los que ocurre la accesión. Por un lado, es el caso de la escritura y la pintura, que es cuando un papel es tomado por el escritor y el papel se convierte en el lienzo para el poema o para el manuscrito o para el discurso. Y resulta que quien escribió no era el propietario ni el dueño del papel o de la superficie donde se escribió. Tratándose de la escritura, la escuela tanto de los glosadores como la escuela de los sabinianos ajustaban a que, siendo la escritura la parte accesoria en la que se plasmó ese pensamiento, esa idea en el papel, viene a convertirse o ser propietario o dueño del dueño del papel. Es decir, que la escritura viene a convertirse en algo, a ser considerado como algo accesorio y va a seguir la suerte del papel o de la superficie donde se da la escritura. Entonces, el dueño del papel se hace dueño de aquello que se escribió en él. Sin embargo, miren algo resultante y algo interesante. En el caso de la pintura, que si bien es cierto deberíamos aplicar el mismo principio, sobre un lienzo se pinta, entonces la misma escuela debería decir, bueno, es que el dueño del lienzo es el dueño de la pintura, de aquello que se pintó. Sin embargo, en la escuela de los sabinianos también hubo una discusión entre proculeyano y sabiniano, etc. Y por imperio del criterio de Gallo se dice, no, en el caso de la pintura es diferente, porque nace algo nuevo. Surge una obra. Y en el caso de la pintura, quien mantiene la propiedad de aquello que se pinta es el pintor y no el dueño del lienzo. En este caso, pues, a diferencia de la escritura, el pintor viene a representar y a asumir la propiedad como cosa principal, su arte, de aquello que fue la superficie o el lienzo donde se plasmó, que vendría a ser la cosa accesoria. Curioso razonamiento por parte de los romanos, pero es el principio al final, porque ahí en este caso el valor de un lienzo sin pintar no es lo mismo que el lienzo con algún arte y alguna simbología, alguna creación. Adquiere valor con la creación. Es entonces, a diferencia de la escritura, que de igual manera la escritura mantiene el escrito, pero no se revaloriza. En el arte sí se revaloriza. Y es ahí el criterio por el cual se considera el lienzo como una parte accesoria y la pintura en sí como algo principal. El otro caso de accesión es el caso de la construcción, cuando se construye con materiales distintos al inmueble del propietario o pertenecientes a un propietario distinto al del inmueble del propietario. Si se da la construcción o de una edificación en un inmueble con materiales que no le pertenecen al dueño del inmueble, pues la regla dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ahora, existe un razonamiento. El dueño del inmueble adquiere la propiedad de la construcción de lo creado, mas no adquiere la propiedad de los materiales que se utilizaron. En todo caso, de ser posible emblazar, ¿no? Al separar los diferentes elementos que compusieron la construcción, si no pierden su naturaleza o no pierden su esencia, aquel propietario de los materiales lo puede reclamar. Sin embargo, si pierden su esencia o pierden su naturaleza,
se podría entonces reputar que ya son de propiedad del propietario o son de dominio del propietario. Aquí hay que entender también si será que aquel que construyó en terreno que no le pertenecía lo hizo de forma de mala fe o de buena fe. Si lo hizo de mala fe, entonces se le desestima cualquier acción que pudiese interponer porque se va a reputar como una donación que le hizo al propietario del inmueble. Esa es la presunción que corre al que actuó de mala fe. Si lo hizo de buena fe, entonces hay que observar qué tipo de causa justa o título justo media en esa construcción para determinar si cabe o no una posible indemnización. Y bueno, el otro caso de accesión es el caso de la plantación por regla general. Cuando algo parecido a la construcción, cuando un árbol brota semillas y caen en el fondo vecino o un fondo que no es propiedad del dueño del árbol. Ahí habrá que determinar en qué momento la semilla se adhiere al terreno y se convierte en una cosa accesoria que se adhiere a la cosa principal que es el inmueble. Mientras esa semilla no germine raíces o eche raíces, se reconsiderará o se considerará como una cosa accesoria. Pero del momento en que la semilla echa raíz, pues ya ha de considerarse que se ha adherido al inmueble y ya entonces le pertenecerá al dueño del inmueble. Ese es el caso de la plantación. Ahora bien, en estos casos siempre debe haber una indemnización para cuando se trate de dos bienes que le pertenecen a diferentes propietarios, entre un mueble y un inmueble o entre el caso de los dos muebles. Y es que la indemnización nos debe aclarar en realidad quiénes tienen derecho a la misma, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a la misma? Y hay unas reglas puntuales que se deben de seguir. Por ejemplo, hay que determinar si la unión ha sido hecha por el dueño de la cosa accesoria y aún se mantiene en la posesión de la cosa principal. Y dos, si la unión ha sido hecha por el dueño de la cosa principal y está en posesión de todo. Y es ahí donde tenemos que revisar y seguir la regla de la indemnización. Si la unión ha sido hecha por el dueño de la cosa accesoria, pero aún mantiene la posesión de la cosa principal, sabemos que el dueño de la cosa principal debería de indemnizar al dueño de la cosa accesoria porque ya se incorporó y va a perder su valor. Si el dueño de la cosa principal se opone a indemnizar, todavía le queda un recurso al dueño de la cosa accesoria, que es una actio exhibendum que le da pie también a una acción reivindicatoria de aquella cosa corporal mueble que se le ha adherido y puede reclamar. Y no entregar la cosa principal hasta que el dueño le resarza su indemnización. Tiene una ventaja el dueño de la cosa accesoria, en este caso. Pero, si la situación es al revés, resulta que quien realizó la unión de la accesión, ¿no?, es el dueño de la cosa principal y está en manos de esa cosa principal, entonces hay que determinar que teniendo el todo en su conjunto, tanto cosa principal como accesoria, se hace dueño de la misma. Ahora, ¿cómo operaría la indemnización? Porque él en su mano tiene todo y puede retenerlo. ¿Y qué mecanismo, qué posibilidades tiene el dueño de la cosa accesoria que ahora
en sus manos ha perdido esa posesión. Bueno, para este caso también existen dos reglas o dos principios para el hecho de que se da la unión entre una cosa principal y una cosa mueble, pero que la posesión de ambas la tiene el dueño de la cosa principal. Y es que hay que observar para dicha indemnización si la separación de ambos bienes o de ambas cosas es posible o se hace materialmente imposible la separación. Si la separación es posible entre ambas cosas, dos muebles, dos inmuebles, pero el dueño de la cosa principal está en su poder de toda. Si es posible la separación, entonces se hará y se procederá con la separación. Imaginemos el caso de un rebaño de ovejas. Imaginemos el caso de una fusión o una mezcla. Cuando hablamos de una mezcla, estamos hablando de que se incorporan objetos sólidos y se confunden, se mezclan entre sí. Un ejemplo de ello es un rebaño, ¿no? El ejemplo de ello es también mezclar granos o objetos sólidos que le pertenecen a diferentes dueños. Ahí la separación es posible porque se puede determinar o segregar aquellos bienes que le pertenecían a cada uno sin perder su esencia y sin perder su naturaleza. En el caso de un rebaño, digamos que el rebaño estaba constituido por 100 ovejas y se incorporan 2 ovejas más. Ahí el objeto principal viene a ser el rebaño de 100 ovejas y el objeto accesorio serían las 2 ovejas que se le agregaron. Se puede separar sin que se pierda la esencia del rebaño. Ahí es posible la indemnización, la separación es posible y se puede proceder. Sin embargo, el problema es cuando la separación es imposible porque afectaría la naturaleza y la esencia del bien. Imagínense la aleación de 2 metales. Cuando se funden 2 metales, normalmente surge una nueva sustancia. Esa es la llamada fumiratio, que era la fusión de metales entre sí y se aleaban y surgía uno nuevo. A menos que se hiciese nuevamente una fusión y se pudiese separar los metales, en este sentido, entonces era viable, pero normalmente era muy complejo la separación de metales. Entonces ahí procedía también la regla general de la indemnización. De no ser posible la separación de los bienes unidos, entonces aquel que unió debe indemnizar al dueño de la cosa accesoria. Hay otros casos que me gustaría explicárselos la próxima semana porque se trata, por ejemplo, del aluvión o del cauce del río, de la formación de islas. Pero vamos a continuar y vamos a quedarnos hasta aquí, dado que ya el tiempo que normalmente destinado para estas clases, pues ya se nos ha llegado al final. Para mí es un placer nuevamente transmitirles estas ideas, nuestras clases, y espero que la próxima semana nuevamente poder responder a sus preguntas y a sus interrogantes y continuar con los siguientes casos de los modos de adquirir la propiedad por la vía del derecho natural. Espero que se cuiden y cuiden a los suyos. Chao.